dicho que es una etapa ideal, esa línea de operación va a terminar en ese punto que llamamos Q1. Es decir, el punto Q1 es el que va a corresponder ¿a quién? A Y1 y X1. Y como Y1 está en equilibrio como X1, termina sobre la curva de equilibrio. Esa alimentación, ese corriente de producto que sale de la etapa 1, es la que ingresa a la etapa 2. Entonces lo que va a ocurrir es que a la etapa 2 va a ingresar una corriente que tiene una composición que llamamos Y1. O sea que el punto de alimentación de la etapa 2 está sobre el valor de Y1. ¿Se pone en contacto con quién? Con X0. Entonces aquí tengo el punto que va a corresponder, el punto P2 es el punto que corresponde a las corrientes de entrada de la etapa 2. Nuevamente, tomo el volumen de control, hago el balance de materia, lo que ingresa es igual a lo que sale, y obtenemos la línea de operación de la etapa 2. Como hemos dicho que las etapas están en equilibrio, esa línea de operación termina en el punto Q2. Esas líneas de operación no tienen por qué tener la misma pendiente. ¿Por qué no tienen que tener la misma pendiente? Porque, por ejemplo, la cantidad de agente extractor o de esta fase que está ingresando en cada etapa no tiene por qué ser la misma. Puede ser diferente. Se cambia, se modifica en función del grado de recuperación que queramos lograr. Eso lo que único que va a implicar es que esas líneas de operación que estamos representando, esta que está acá, tenga una pendiente diferente a esta que está acá y tenga una pendiente diferente a la tercera que vamos a trazar. Entonces, nuevamente, trazo esa línea de operación, queda en Q2, porque es una línea de operación en equilibrio. Entonces, a la salida va a haber una composición X2 en equilibrio con Y2. ¿Qué sucede? Que Y2 se convierte en la composición de alimentación de la etapa 3. Entonces, como esa es la alimentación de la etapa 3, la entrada en punto correspondiente a la corriente que ingresan a la etapa 3 va a estar sobre Y2. ¿Con quién? Con X sub 0. Entonces, aquí tengo el punto de alimentación P3 para esa etapa. Nuevamente, volumen de control, balance de materia, encuentro la pendiente de esa línea, trazo la línea y encuentro el punto Q3, que es el punto de salida, donde voy a tener representada aquí a X3 y Y3. Y aquí tengo el punto X3 con Y3. Entonces, de esa manera, acabo de representar un arreglo en cascada de 3 etapas con flujo en cruzado como tal. Fíjense que lo que hemos hecho es reproducir lo que habíamos encontrado para una etapa para 3 etapas. ¿Qué va a ocurrir en cada etapa? Cada etapa tendrá sus líneas de impulsión. O sea que si trazamos para cada etapa su línea de impulsión, esto se va a volver un enjambre de líneas. Pero sí, cada etapa, cada línea de operación va a tener su línea de impulsión. Les decía, ¿qué pasa si esas etapas son ideales? Nada, no pasa nada. Simplemente la línea de operación va a llegar a un punto donde no alcanza la curva de equilibrio. ¿Qué va a pasar? Que ahora ese punto es el que va a corresponder a la alimentación de la siguiente etapa. Y entonces en la siguiente etapa vamos a volver a trazar esa línea de operación que, si es real, tampoco va a llegar a la curva de equilibrio, va a llegar a un punto antes de esa curva de equilibrio. Pero esa es la alimentación de la siguiente etapa. Entonces esa alimentación de la siguiente etapa va a llegar a otro punto donde trazamos otra línea de operación que alcanza otra condición alejada del equilibrio. Entonces, fíjense, lo único que ha pasado es que ahora no cortamos el equilibrio, nos encontramos alejados del equilibrio. ¿Qué les pareció eso? Profe, una pregunta, pero entonces ahí, pues, ¿cómo se aplicaría lo de la eficiencia de Murphy? Pues, si no se llega al equilibrio, Ya estamos en etapa. ya vamos a definir la eficiencia de Murphy. Ah, listo, profe. Ya la vamos a definir. La eficiencia de Murphy lo que es la relación que hay entre las composiciones reales y las ideales.
Entonces, si yo conozco una relación de este punto y este punto, puedo entonces saber, por ejemplo, conociendo la condición ideal, porque la condición ideal la conozco de la termodinámica del equilibrio, puedo conocer entonces cuál es este punto para proceder a graficarlo. Pero para eso tenemos que definir la eficiencia de Murphy, ¿vale? Es una definición, que ya vamos a avanzar en ella. Son las 11. Vamos a hacer una pausita activa de hasta las 11:10. A las 11:10 hablamos de Murphy y comenzamos el ejercicio, ¿ok? Para que aterricemos todos esos conceptos. Listo, profe. Vale. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a hablar entonces de eficiencias, ¿ok? Entonces pasemos al componente práctico. Bien, hay tres principales definiciones de eficiencia. La primera de ellas es la que se conoce como eficiencia de plato, eficiencia de etapa de Murphy. La forma de nombrar la eficiencia de Murphy varía de literatura, de texto de referencia a texto de referencia. Por ejemplo, aquí les presento esta, que viene denotada con la letra EMB, donde M hace referencia a la eficiencia de Murphy y la V hace referencia a que ella está calculada en función de composiciones de la fase vapor. Eso significa, por ejemplo, de que si la definiese en términos de composiciones de fase líquida, la llamaría eficiencia de Murphy L, referida a que la misma fue calculado con las composiciones de la fase líquida. Si fuese de un sólido, la llamaría eficiencia de Murphy S, haciendo referencia a que las composiciones utilizadas fueron de la fase sólida. Entonces, esa es la primera definición que encontramos, la eficiencia de Murphy o eficiencia de etapa como tal. ¿Ok? ¿Qué representa la eficiencia de Murphy o la eficiencia de etapa de Murphy? Representa qué tan alejadas se encuentran las composiciones de las corrientes que salen de una etapa de la del equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que nos representa. Entonces, veamos esta definición. Supongamos que tenemos una etapa N, ¿ok? Una etapa N como tal. Vamos a... En esa etapa N que hemos llamado, ingresa una corriente, sale una corriente. Esa corriente que está ingresando, supongamos que viene de una etapa anterior que hay. Entonces, esta corriente tendría lo que llamamos una composición YN más 1, porque aquí atrás tenemos la etapa N más 1. Y la corriente que sale tiene una composición Y sub N, ¿ok? Porque es la que está dejando la etapa N. Entonces, ¿qué tenemos en la parte superior, ¿ok? De esa fracción? La diferencia de concentraciones que hay entre lo que sale de la etapa y lo que ingresa a la etapa. Es decir, la diferencia de concentraciones reales que está saliendo de la etapa. ¿Qué encontramos en la parte inferior de esa relación? Ahora vamos a encontrar no la condición real de salida, sino la composición del vapor que estaría en equilibrio
con el líquido que abandona la etapa, si la etapa fuese ideal. Entonces, visto de otra forma, aquí lo que tengo es una diferencia que hace mención a la condición real que tienen las composiciones, dividido entre la diferencia que hace mención a la composición ideal que tienen las composiciones, las corrientes que salen e ingresan de la etapa. Eso es lo que en términos de definición nos representa la eficiencia de Murphy, ¿ok? Ya la vamos a definir, ya vamos a revisar esta definición, ¿ok? En términos gráficos para comprender cómo la calculamos. Hay una segunda forma de representar las definiciones que se conoce como la eficiencia de Murphy puntual. Esa eficiencia de Murphy puntual es una eficiencia de Murphy, se define de la misma manera, como esta definición que tenemos acá, solamente que ahora se llama E o 0G, donde este E0 se refiere a un valor puntual en la etapa. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Que tenemos la etapa E.